Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Otra semana más. Ya me ayudáis muchísimo y colaboráis conmigo, Nacho Montes de Oca y Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal estáis? Bien y ¿Qué tal? Buenas encantado. tardes. Bueno, quería centrar un poco esta vez el vídeo en tres grandes cosas o situaciones o actualidad, como así quería decir, lo que es una, la visita de Xi Jinping a Rusia. Otro, los medios aéreos con los que van a dotar al ejército ucraniano por parte de Polonia y Eslovaquia. Y la primera que quería empezar es, ¿qué os parece que el grupo Wagner ha pedido refuerzos a Rusia porque está viendo un poco arrinconada por Ucrania? Me da igual quién quiera empezar. Por favor, cedo a mi compañero la palabra. Vamos a ver, yo esto lo encuadro en una cosa y es que hace unos meses veíamos que había como desde el entorno de Wagner, porque no solo la empresa, sino los medios de comunicación, los influencers rusos que se hablan que están en la órbita de Wagner, que se presentaba la compañía como una alternativa eficaz y eficiente al, a los, al desempeño del ejército ruso. La verdad es que la relación entre medios, resultados y coste, porque siempre se hablaba de las enormes pérdidas que tenían los presidiarios que redimían condena, en muchos casos por delitos de sangre, combatiendo, pues eran altísimas. Pero la cuestión era que se presentaba que el ejército ruso retrocedía en mayoría, no la mayoría, pero sí en sucesivos frentes, mientras tenía ganancias, aunque fuesen pequeñas, en el Donbass. Entonces empezaba a transmitirse la idea de que frente al ejército que no era lo suficientemente eficaz, Wagner era una alternativa. Y entonces eso tenía otras derivadas, que empezó, pues me acuerdo cuando hubo una visita de Kadyrov, el líder de Chechenia, a Moscú, y se reunió con Yevgeny Prigozhin, y era como, vaya, en la Rusia de Putin, que haya líderes carismáticos y que se presenten a sí mismos como nosotros sí que sabemos gestionar. Por un lado están los combatientes de Wagner, que son los eficaces, que están consiguiendo pequeños avances en el Donbass, y por otro lado están los chechenos, que están altamente motivados, y eso era como sospechoso, era como, ¿qué están tratando de transmitir? De que hay alternativa a Putin, de que, así, y de repente empezaron a pasar cosas extrañas, ese entorno de influencers, periodistas, hubieron detenciones, me acuerdo que hubo un momento en que empezó es como que alguien dijo, hasta aquí. Y de repente empezó las quejas de Prigozhin de que a Wagner no le estaban llegando suficientes municiones, y todo sonó aquí alguien ha decidido parar, es decir, frenar las ambiciones de Yevgeny Prigozhin. Como todo lo que viene de Moscú, de los rumores y de las cosas que pasan en los pasillos del poder no son tan públicos y abiertos como pueda ser en Occidente, pues tampoco sabemos si todo lo que nos han contado o lo que la gente ha intuido entre líneas sea correcto, pero da la sensación de que le están intentando cortar las alas a Wagner. Después de todo este, sí, me da la sensación de que para cómo sabemos cómo funciona Rusia, en la que da igual lo que se robe o lo que suceda, mientras nunca cuestiones el liderazgo de Putin, que es ese pequeño reino de taifas en el que el poder está como muy dividido, los ministerios pelean, en fin. El que conozca cómo funcionaba el sistema ruso, sí, entendía siempre eso, de que ahí era un sistema ineficiente, habían peleas entre poderes, entre choca, a veces ineficacias, se solapaban las competencias de... Pero el principio fundamental es nunca hay que cuestionar el liderazgo de Putin. Y me parece que aquí Wagner, al menos Prigozhin, estaba proyectándose más allá de lo que se podía esperar del líder de una empresa militar privada. Entonces, bueno, y me acuerdo también cuando quitaron a Surovikin del puesto de general jefe coordinador, que decían que estaba demasiado cercano a que era la tercera parte de un triunvirato que estaba proyectando su carisma y su liderazgo, que eran Prigozhin, Kadyrov y él. No sé, yo la verdad que nunca supe hasta qué punto Surovikin estaba implicado o en la formación de un triunvirato, o que lo cesaran del puesto del líder, del general jefe por cierto, puesto que desapareció con su cese, porque las competencias volvieron a Gerasimov. Entonces yo creo que voy por ahí. Yo creo que lo que yo sé, perdón, no lo que yo voy por ahí, lo que yo sé, creo que va por ahí. La acumulación de excesivo protagonismo
se interpretó en el Kremlin como que era una amenaza a largo plazo y que había que cortarle las alas a esta empresa. Por cierto, que luego siga con sus intereses y sus acciones en África, pero vamos, que dentro de esta guerra parece que alguien quiere que no asuma demasiado protagonismo. Y perdón porque me he extendido, pero yo creo que eso es más o menos lo que sabemos de fuentes abiertas. Si alguien tiene algo, es decir, si hay algún conocimiento o hay alguna información adicional, pues estaría encantado de conocerlo. Sí, yo sumaría lo que vos decís, que las tropas de Wagner demostraron ser lo más efectivo del ejército ruso, Wagner demostró que el ejército ruso no está a la altura y que fue la única capaz de hacer un pequeño avance, aunque más no sea de 12 kilómetros en 7 meses, pero logró tomar Soledar y estuvo a punto de tomar Bakhmut con un dato que es importante. Wagner se desangró en la toma de Soledar y en el momento en que estaba avanzando sobre Bakhmut es cuando empiezan las quejas de Prigozhin respecto a que el ejército ruso no le entregaba municiones. En ese momento el ejército ruso le envía los sus cuerpos de paracaidistas para respaldarlo y recién ahí lograron algún avance. Esta lucha que vos contás es real, también es por los recursos. No olvidemos que los mercenarios cobran $3.000 por mes, más 30.000 si son muertos, y todo eso lo paga el Estado ruso. Eso va a las arcas de Prigozhin, y además Prigozhin tiene otro grupo Wagner que no conocemos mucho, que es el grupo de hackers. Desde las oficinas en San Petersburgo es el que maneja las granjas de trolls y de medios de interferencia electrónica privados también que le cobran al Estado ruso. Es decir, Prigozhin es la comprobación fáctica de que en Rusia lo único que funciona bien es lo privado. Y eso, en algún punto, es subversivo, más aún porque dentro de la cultura rusa existe algo que desde Stalin quedó establecido, y es que siempre se usa a uno para castigar o estimular al otro. Es decir, donde sube Prigozhin es que se quiere castigar a los generales, y si suben los generales, bueno, se usará Prigozhin y así. Entonces eso va en desmedro de la capacidad efectiva total rusa en el frente de batalla, que recordemos, tiene 900 kilómetros lineales, pero casi 1.600 entre recovecos. El frente de Bakhmut es el único que avanza con los Wagner. Mientras tanto, el ejército, por las suyas, intentó avanzar en Vuhledar y va perdiendo 120 tanques. Entonces, al final de cuentas, uno hace un balance y dice, bueno, está bien, cobra mucho poder, pero ¿qué hay del otro lado? Fuerzas regulares rusas que no cumplen sus objetivos. Entonces, dentro de toda esta ensalada que se armó en el frente ruso, se dirime una disputa sobre cuál es el modelo de ejército, la brutalidad, la eficacia y el profesionalismo de Wagner o la milicia poco profesionalizada con cientos de miles de reclutas y gran cantidad de equipos, pero ineficaz, que puede proponer el Estado ruso. Hay una pelea muy de fondo de modelos que creo que el resultado está en que no logran tomar Bakhmut y finalmente todo se reduce a eso. Rusia no está avanzando más que algunas centenares o decenas y algunas veces hasta retrocede en Bakhmut. En el resto del frente no hay movimiento. Claro, por el bando ucraniano, no sé qué os parece el apoyo que se le va a dar con medios aéreos por parte de Polonia y Eslovaquia, y también el que otros países de Occidente no se sumen. No sé si porque no quieren meterse en un fregado más grande, porque no están, tardarían mucho en aprender los militares ucranianos el uso de estos medios. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a esto, Jesús? Bueno, rápidamente, los ucranianos desde el primer día de la guerra estaban pidiendo aviones, misiles, carros de combate, o bueno, tanques medios avanzados, y tengo la sensación de que
todo lo que era inimaginable a marzo de 2022 ha terminado haciéndose realidad. Es decir, yo recuerdo cuando los ucranianos decían, mándenos, o sea, los amigos incluso tuiteaban y comentaban, y yo decía, es un poco iluso pensar que la OTAN les va a entregar, países de la OTAN, no la OTAN, países de la OTAN les van a entregar todo este material. Pues al final se le ha ido entregando. Y el último, yo creo que ya la última cosa que quedaba por entregar eran aviones. Entonces, no es lo mismo entregar un lanzagranadas anticarro Panzerfaust 3 o, bueno, C90, todo lo que se le ha entregado, ¿no? Yo creo que el manual de instrucciones son unas pocas hojas, mirar, apuntar, apretar. Luego hemos ido aumentando la dificultad y entregar ya aviones y ya es otra cosa, porque aquí ya no solo se trata de entrenar a las tripulaciones, el manejo del armamento, el personal de tierra, o sea, el mantenimiento, reparaciones y demás. La dificultad es exponencial, aunque sabemos que hay ya hay pilotos ucranianos en Estados Unidos, por lo visto les estuvieron haciendo una prueba piloto de manejar el simulador y calcular más o menos si con el bagaje que ellos tienen de manejo de aviones de diseño soviético, cuánto se tardaría en hacer la transición. Al final, entregar Mi-29 es la solución más sencilla, la transición es más corta y bueno, habría que ver también el estado en el que están. En el caso de Eslovaquia, los 13 MiG-29 que se mencionan están dados de baja, o sea, no están en servicio. En el caso de Polonia sí tenían los MiG-29, estaban ya al final de su vida útil. No sé si esos 4 que se mencionan son de los que estarían operativos o si son de los que, bueno, porque vienen en camino F-16. Sí, no sé, no sabría el estado, porque a lo mejor estamos pensando que, sí, perfecto, Mi-29 se les entrega, se montan los pilotos ucranianos y no va a ser así. Pero a lo mejor habría que ver cuál es el periodo de adaptación, porque un avión es muchísimo más complejo que poner en... Si ya estamos viendo que los carros de combate, por ejemplo, en el caso de España, Leopard 2 a 4 almacenados en Zaragoza, llevan un proceso de puesta a punto, pues lo de los aviones es más complicado. Entonces, a ver, resumiendo, a mí me da la sensación de que ya no se trata tanto del salto tecnológico, sino de reponer pérdidas, y yo estoy pensando cuál es la vida útil de los aviones que estaban en servicio. Es decir, la la esperanza de vida, no, sí, el ciclo de vida de un caza diseñado en la Unión Soviética es muchísimo más corto que en Occidente. Las células están diseñadas para aguantar un número de horas, bueno, los motores, me acuerdo, incluso muchísimo menos, comparado a un motor de diseño soviético de los que lleva los Mi-29, sus Mi-27, tienen una vida útil muchísimo más corta que la de un avión occidental. Entonces, no se trata de decir, vaya, la OTAN le está dando armamento a Ucrania en un salto tecnológico que le permita tener más capacidades, no, sino que yo estoy pensando, digo, que en algún momento en Ucrania están haciendo cálculos de las pérdidas que han tenido y segundo, en qué momento, teniendo en cuenta que están haciendo operaciones con frecuencia, pues un avión de combate en la vida suele tener que una misión a la semana de entrenamiento, o sea, esto de estar todos los días despegando y aterrizando en operaciones muy intensas, eso no es lo habitual. Entonces, posiblemente tienen que estar llegando un momento en el que, bueno, y la falta de repuestos, me imagino también, y la necesidad de canibalizar a algunos aviones para poner en servicio el resto. Entonces ya no se trata solo de que vaya, que generosa la OTAN le está permitiendo a Ucrania dar un salto tecnológico de capacidad, sino aquí se trata simplemente de mantener el nivel de lo que se tiene. Es decir, no estamos dando un salto. Y otra cosa que a mí me parece que no se está tenido en cuenta es el armamento, porque al fin y al cabo, la pregunta es, ¿aviones para qué? Y sí, bueno, puedan que tengan, no sé yo si los MiG-29 polacos y eslovacos estaban modernizados a estándares OTAN y tenían alguna... Pero aquí la cuestión es el armamento. Y ahora lo que estamos descubriendo es que ya hay trabajos para integrar armamento de la OTAN en los MiG-29. Lo que era inimaginable hace un año, poder integrar, porque además supuestamente esto en tiempos de paz siempre es costoso, siempre hay todo un proceso ahí en el que hay que certificar. Una de las cosas que, por ejemplo, aquí es en España el Ejército del Aire, el CLAEX, que es la unidad experimental, y vemos que para poder integrar un misil en un avión se lleva mucho trabajo. Pues eso se ha hecho rápidamente. En tiempos de guerra se les ha dado los AGM-88 HARM, que es el misil antirradar, y que se han integrado en los aviones rusos. Lo hemos visto, el ruso fue de diseño de origen soviético ruso, 2029. Ya se les había entregado a Ucrania las bombas guiadas por láser JDAM Extended Range, y ahora se estaba hablando de que incluso se estaba pensando en integrar en el avión soviético el misil ANRAM, y no sé si hay algún otro tipo de armamento
Entonces, a lo mejor no habrá tanta prisa por introducir los F-16 si consiguen integrar efectivamente armamento de guiado occidental, porque ese al fin y al cabo es uno de los principales límites. Es decir, Ucrania tiene aviones de diseño soviético, los MiG-29, los Sukhoi-27 y los Sukhoi-25, pero en algún momento ese armamento, es el armamento que se habrá, es decir, no sé, bueno, no el armamento, los repuestos se agotarán y eh, eh, integrar armamento occidental es la puerta para poder darle, bueno, capacidades que ahora no tienen. Entonces, al final, me parece que esto de los MiG-29 es una solución, como diríamos, salomónica en el sentido de no llevamos al punto de entregarles aviones de la OTAN y eso ya en Rusia se considere una escalada y pueden ser bastante efectivos porque el periodo de adaptación es menor y encima se están haciendo trabajos de ingeniería. Yo creo que todo el mundo más o menos aficionado a la aviación está sorprendido porque esto era inimaginable hace un año de pensar la integración de misiles. Bueno, la guerra siempre genera necesidades que hace que lo que antes era inimaginable en tiempo, esfuerzo, recursos, pues salte todo por la ventana y ahora se considere normal. Pues bueno, pues eso, que no creo que sea tanto, oh Dios mío, la OTAN me está dando un gran salto de capacidad, sino simplemente va a poder permitir a Ucrania mantener, es decir, las capacidades que tiene ahora, porque yo me imagino que el agotamiento del ciclo de vida de los aviones, más las propias pérdidas, tiene que haber dejado una huella bastante grande en la Fuerza Aérea. Sí, también, bueno, yo retomo donde vos dejás siempre. Lo que está haciendo Occidente es correr las líneas permanentemente. Desde el principio de la guerra, Putin dice, si ustedes entregan HIMARS, voy a lanzar la bomba atómica, entregan HIMARS. Si ustedes entregan tanques, voy a bombardear todo con bombas nucleares, entregan tanques. Lo que hace Occidente es, primero comienza con entregas de material soviético, lo hicieron con los T-72 polacos, con los eslovacos, con los checos, que supuestamente cuando uno compra un tanque, también tiene que hacer una promesa de no voy a entregar este tanque sin permiso. Y bueno, rompieron ese pacto con Rusia y le entregaron los tanques a los ucranianos y atrás de esos tanques vinieron los modelos occidentales. Y va una pregunta que es, a veces en los análisis, los mejores análisis parten de preguntas simples porque resuelven de manera sencilla cuestiones más complicadas. ¿Por qué habría de entrenar Estados Unidos pilotos en el manejo de F-16 si no está dispuestos en el futuro a entregarle efectivamente F-16? Precisamente porque, en mi opinión, la entrega de estos MiG-29 sirve como sirvieron en su momento los tanques de diseño soviético para ir aguantando en un momento difícil mientras llegan los modelos occidentales y acostumbran tanto a Rusia como a la opinión pública a superar ese trauma que venía introduciendo Putin con sus alarmas y sus advertencias y amenazas. También coincido con que la preparación, algunos creen que cambiar de avión es como cambiar de auto, y bueno, uno tiene que aprender dónde están las botoneras, ¿no? Y a mover la butaca. No es tan fácil. Uno tiene que entender que un avión, como un tanque, no es nada sin lo que se llaman los periféricos, el armamento, la electrónica, los sistemas de apoyo en tierra. Muchas veces el costo de un avión se duplica con esos sistemas. Entonces hay que enseñar no solamente al piloto, sino que a los mecánicos, a los armeros. Hay una serie de actividades que hacen efectivo al avión, y si esas habilidades no existen, el avión de por sí es simplemente un avión de combate, pero no se garantiza su eficiencia, y eso lleva tiempo. Entonces, en mi opinión, lo que hace Occidente es lo mismo de siempre: le gana tiempo a Rusia, rompe el tabú, de nuevo le ganan el tiempo a Putin. Esto no es favoritismo de nada, es una descripción analítica de lo que sucede. Y creo yo que así como les enseñaron a manejar los misiles antitanque, los Manpads, los HIMARS, y ahora les enseñan a manejar los Leopard, los Challenger y los Abrams, también están preparando para controlar algo, y con esto cierro. Lo que le faltó en todo momento a Ucrania es el control del espacio aéreo. En cualquier doctrina moderna de batalla, si vos controlás los cielos, se te hace mucho más sencillo hacer un avance por tierra.
Entonces, la introducción de aviones occidentales, modernos, e inclusive el uso de aviones rusos con tácticas occidentales y con sistemas de apoyo occidentales le permitirían por primera vez desde el inicio de la guerra, cuando Rusia destruyó gran parte de la Fuerza Aérea Ucraniana en las bases, le permitirían disputar el dominio aéreo. Y esto tiene tres consecuencias. La primera es en el campo de batalla en sí, porque podrían apoyar un avance o una resistencia en tierra. El segundo es desde el punto de vista estratégico, les permitiría eventualmente hacer ataques en mayor profundidad a las zonas de logística rusa en los territorios ocupados. Nunca en Rusia, porque eso es algo que no se puede hacer, está prohibido, malo. Pero la tercera sería que le permitiría a Ucrania controlar el arribo de misiles cruceros y drones, con lo cual aumentaría la eficacia de su defensa aérea si pudieran controlar por lo menos esa parte del cielo por donde llegan los ataques. Entonces, no es solamente aviones, tiene implicancias muy, muy profundas y tienen que ver también con que de a poco es como yo concibo a Rusia como una roca y a Occidente como el agua. El agua lo que hace es que va desgastando y le va dando la forma deseada frente a una aparente fortaleza inexpugnable que es Rusia. Pero bueno, es todo cuestión de tiempo. Me parece que los que van a ganar la guerra son los que logren dominar sus ansiedades y manejen mejor el tiempo. Hasta ahora me parece que está quedando claro quién lo hace, ¿no? La última pregunta que os quiero hacer es, ¿la visita de Xi Jinping a Rusia os parece un apoyo efectivo que vaya a efectuarse en la guerra? ¿O creéis que es un poco, entre comillas, postureo? Bueno, pues como hemos seguido el turno, termino yo. A ver, yo creo que China ha jugado un papel o sea, ha jugado un equilibrio durante toda esta guerra. Por un lado, ha querido mantenerse en esa línea de potencia que quiere construir un mundo globalizado, o sea, una nueva globalización basada en el comercio y en la benevolencia china como, es decir, como alternativa al intervencionismo estadounidense. Sí, bueno, ya veremos que con la expansión de sus Fuerzas Armadas, especialmente la Armada, vamos a ver qué grado de asertividad va a tener la China, pero siempre ha estado en esa línea, ¿no? De, mientras Estados Unidos fue una potencia intervencionista, la potencia hegemónica intervencionista, nosotros no, nosotros creemos en un orden internacional en el que se respete la soberanía y aquí estamos nosotros comerciando, la nueva ruta a la seda y demás. De tal forma que las relaciones con Occidente, que no dejan de ser su principal mercado, es decir, los principales socios comerciales son Norteamérica, y ahí incluyo Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea, y por otro lado, la necesidad que tiene Rusia de que, China de que Rusia no salga ni humillada ni derrotada de esta guerra, porque el cálculo de Estados Unidos es fácil, estamos invirtiendo un porcentaje pequeñísimo de nuestro presupuesto de defensa para erosionar y laminar a China. Y si Estados Unidos consiguiese que la guerra acabase en el 2023, vamos a decir, con una victoria de Ucrania que dejase ahí a Rusia lamiéndose sus heridas, podía proyectar toda su energía y toda su atención en Asia-Pacífico, que es donde realmente se va a jugar el siglo XXI. Entonces, China está como manteniendo el equilibrio entre me mantengo en una posición neutral que me permita presentarme a mí mismo como un líder global pacífico y constructivo, y por otro lado los imperativos geopolíticos de China de no permitir que caiga Rusia, o al menos darle el espaldarazo. Entonces lo que estamos viendo es que de momento estamos siempre en la foto. Sí, todas las relaciones entre China y Rusia siempre nos llevan a una foto, y lo digo porque esas fotos siempre se convierten muy simbólicas y decimos, mira aquí, la foto que simboliza un nuevo amanecer de un nuevo orden mundial, multipolar, que es una alternativa a Occidente, pero la pregunta siempre es, ¿y esto qué consecuencias tiene? Porque en el lado occidental vemos que se van construyendo alianzas, bueno, aparte que existe una alianza que es como la OTAN, que ha tenido consecuencias operativas, es decir, ha intervenido en Bosnia en los 90, en Libia en el 2011. Hay acuerdos como el que se acaba de firmar, bueno, el nuevo paso del acuerdo entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, que tiene consecuencias, y en cambio las relaciones entre China y Rusia, yo lo único que veo es que
Vale, tenemos la Organización de Seguridad de Cooperación de Shanghái, tenemos los BRICS, eso bueno, el bloque multinacional BRICS, pero yo nunca termino de ver que estas relaciones bilaterales tengan consecuencias a niveles prácticos, es decir, mira, aquí había una crisis en África y desembarcaron los paracaidistas chinos y rusos, pusieron fin a la guerra civil y desde el resto del mundo podemos decir y afirmar ya hay un nuevo orden en el que China y Rusia van de la mano e intervienen. Porque se habla de Argentina podría unirse al bloque BRICS y yo siempre me pregunto, bueno, pero ¿esto qué consecuencias va a tener? Porque es que no veo que esas alternativas al orden construido por Occidente tengan consecuencias operativas. Cuando se lanzó la Organización de Cooperación de Shanghái, China, esto estamos hablando hace como 20 años más, los rusos y los chinos organizaron ahí en el lejano oriente unas maniobras que se llamaban PAS, y decían, es un ejercicio antiterrorista, y vimos a Tupolev 22M haciendo bombardeos en alfombra. Y decíamos, madre mía, el concepto que tienen esta gente de operaciones antiterroristas. Y me acuerdo que más allá de esos ejercicios bilaterales o esas fotos, pues no sé, 20 años después no hemos visto que la Organización de Seguridad de Shanghái haya intervenido en ningún sitio. Hoy llegaron noticias de que 9 trabajadores de una empresa minera habían sido tiroteados en República Centroafricana. Hay acusaciones de que han sido los contratistas de Wagner o mercenarios de Wagner. No lo tengo nada claro, pero ahí ya estamos viendo que posiblemente haya un choque de intereses entre Rusia y China en República Centroafricana. Está por confirmarse, no lo sé. Me parece que la gente se está aventurando demasiado rápido a decir que han sido contratistas rusos. En cualquier caso, todavía yo no veo en qué áreas y en qué cosas concretas China y Rusia tienen unos intereses comunes y esos intereses les lleva a actuar de forma conjunta, coordinada y coherente, transformando la realidad. Porque de momento lo que tenemos entonces son fotos, cumbres bilaterales y muchos comentaristas que dicen, aquí tenemos la foto que simboliza el nuevo amanecer de un nuevo orden mundial. Y muy bien, o sea, pues nuevamente, porque llevamos ya décadas de fotos y de... Por cierto, lo del BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, China y luego se le añadió Sudáfrica, es un concepto que surge de un analista, si no a ver si lo equivoco mal, de Goldman Sachs, creo que era, que escribió un artículo que decía BRICS, haciendo un juego de palabras con la palabra inglesa que significa ladrillo, decía los ladrillos de la globalización. Y se terminó convirtiendo en una profecía autocumplida. Un análisis de un tipo que juntaba como las potencias regionales emergentes o los países más destacados de cada uno de los continentes, y por eso salió Brasil, Rusia, India y China, se terminó convirtiendo en un bloque multinacional que llegaron a tener hasta sus cumbres. Por cierto, luego, no sé, se enfrió bastante, hubo un momento en el que hubo cumbres y me acuerdo que se reunieron los líderes de todos esos países y todo surgió, la paradoja es que todo esto surgió por un informe de alguien que trazaba, hacía un juego de palabras con uniendo las iniciales de esos países. Me refiero que hemos pasado ya por momentos en los que le hemos dado mucha importancia a este tipo de alianzas, reuniones y yo todavía estoy por ver que esto tenga alguna consecuencia. Bueno, creo que he repetido el mismo argumento 3 veces, pero es la perplejidad que me queda, porque es que siempre que vemos esto, se llenan los titulares y las redes sociales sobre todo los simpatizantes de la Rusia de Putin que están muy activos en esta guerra, diciendo, mirad, Occidente, ha llegado la era como el Señor de los Anillos, la era del hombre ha acabado, llega la era del orco, pues algo así, ¿no? Anunciando un nuevo orden, y yo todavía estoy esperando aquí sentado en mi casa a ver cuándo esto va a tener algún tipo de consecuencia. Está por ver, por cierto, y termino simplemente, perdón, y está por ver ahora que realmente que China cambie de posición respecto a la guerra de Rusia, perdón, la guerra de Rusia y Ucrania, es decir, que mañana nos sorprende y diga, pues mira, terminó la cumbre y firmaron la venta de toneladas y toneladas de munición de 152 milímetros, o no lo sé, no. Estábamos hoy, Guillermo Pulido, que es otro colega que escribe en la revista Ejército, estaba señalando diciendo que era erróneo pensar que China estaba paralizada por el miedo a una guerra comercial con Occidente, que siempre se ha puesto sobre la mesa la idea de, bueno, China valora mucho más el comercio con Occidente, con Rusia, como si fuese un doble, todo o nada.
y que pueden haber vías intermedias. Así que a lo mejor podemos enterarnos de que empieza a llegar munición china de la misma forma que ha llegado munición de sitios que no es inimaginable, o vía terceros. Así que puede haber, no sé. Estoy esperando que me sorprenda la realidad. O sea, yo no digo, no meto la mano en el fuego por ninguna de las vías de acción que puede suceder. Pero todavía estoy por ver que los chinos se salgan del guión y hagan algo imprevisto. Sí, Sí, perdón. sí, 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 para retomar ese concepto que vos decías de China, me parece que China es un misterio, pero sobre la base de ese misterio se construyen muchos mitos, sobre todo la omnipotencia de China como si fuese una potencia que puede decidir hacer tal o cual cosa, cuando ninguna, ni siquiera la primera, que es Estados Unidos, está libre de condicionantes. En primer lugar, su alianza con Estados Unidos tiene que ver con una necesidad de confrontación con Occidente, de espacios de poder regional, y es una unidad en contra de Occidente, o sea, para frenar a Occidente, ni siquiera como enemigos, para frenar a Occidente, pero no sé cuántas coincidencias más hay, porque son países absolutamente diferentes. En segundo lugar, Xi Jinping fue invitado en enero por Moscú. No es que esto se armó, esta reunión se armó como consecuencia de... No, fue invitado por Rusia, aceptó la invitación y China contestó yendo con un plan de paz. O sea, no es que fue a apoyar. Contestó diciendo yo voy, pero voy con un plan de paz. ¿Por qué? Porque está claro que a China la guerra no le conviene. Le convenía una guerra rápida en donde Rusia ocupara Ucrania, en donde se hiciera con las materias primas, llámese alimenticias o minerales de Ucrania, las riquezas industriales de Ucrania, y si era corto, como cuando uno saca una bandita, se salió y listo. Pero ya lleva un año, y esto trajo una consecuencia para China que es muy importante, y es que puso a Occidente muy susceptible y lo unió. Si antes China enfrentaba una guerra comercial que empezó en el 2017 con Estados Unidos, ahora también a la guerra comercial a través de medidas muy concretas está sumando Europa. ¿Sí? Está pidiendo respeto a las patentes, está cortando el 5G de Huawei, bueno, una serie de medidas que hacen que también entre la guerra económica con China. Y además de esto, hizo que esa susceptibilidad se pusiera al límite y se empezara a preguntarle activamente a China, ¿vas a invadir finalmente Taiwán? ¿Vas a aprovechar la guerra en Ucrania para invadir Taiwán? Y todo esto tuvo una consecuencia en una caída objetiva del 40%, esto lo estaba viendo para un hilo que voy a publicar en estos días, 40% de los pedidos de manufacturas de Occidente, tanto de Europa como de Estados Unidos, a China. 40% en los pedidos de manufactura. ¿Esto qué implica? Que Occidente empieza a desconfiar de China y China empieza a sufrir las consecuencias económicas. Entonces dejó a China en una posición muy complicada, porque si bien no le conviene que Rusia sea destruida, le conviene que tenga tal daño como para poder adentrarse y cubrir los espacios que las empresas occidentales están dejando con su partida de Rusia. Pero que no quede tan destruida como para no poder acceder a esas materias primas que necesita para poder alimentar a esa industria. Pero tampoco que quede tan destruida como para que Occidente solamente se ocupe de China y en presionarla a tal punto que la obligue a renunciar a sus sueños en el Pacífico, en el llamado Mar de la China. Entonces el equilibrio que tiene que lograr China es que Rusia no desaparezca, no se vaya para el lado occidental, pero al otro lado que Occidente no termine siendo la triunfadora. Entonces el plan de paz es lo único que le queda por presentar, aún a sabiendas que cualquier plan de paz que presente alguna de las dos partes no le va a cerrar, porque Ucrania pide la restitución de los territorios y compensaciones de guerra, y Putin dice que se quiere quedar con los oblasts que se anexionó. Las dos opciones son absolutamente incompatibles, o sea, su plan de paz nació muerto. En ese sentido, y con esto cierro, la visita de Xi Jinping tiene más que ver con presentarse como una potencia, como vos decías, Jesús, componedora. Yo no soy tan belicista, yo soy más bien pacifista. Casi te diría que compitiendo con John Lennon, seguramente se van a cantar la canción Imagine en versión mandarina.
y bajar los decibeles en torno a su imagen de siguiente Rusia, que con otro objetivo, porque sabe que mucho más que eso no puede lograr. Está muy condicionada por el escenario, está muy condicionada porque también casi el 70% de sus intercambios son con Occidente. Entonces tampoco puede contrariar a Occidente. No puede contrariar a Rusia porque deja de recibir materias primas baratas. No puede contrariar a Occidente porque sabe que pierde los mercados. ¿Qué podría hacer China? Simplemente hacer un postureo, hacer una gira de promoción de China y bueno, y presentarse ante Zelensky y decirle, bueno, este es mi plan, y decir, bueno, hice todo lo que podía hacer, aunque sepamos que todo lo que podías hacer era imposible. Y ese es un poco, para cerrar, para completar un poco lo que vos decías, Jesús, respecto a que es un postureo, claramente es un postureo. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa a alguno de los dos. Sí, yo me quedé con una cosa en el tintero. Si realmente, como dicen los medios, China hiciera este viaje para apoyar a Rusia, llegaría con la mochila cargada de tanques, de aviones, de municiones y con una postura totalmente confrontativa con Occidente. Pero como no llega con eso, insisto, es postureo, solamente eso. Y yo también añadiré una cosa, hubo una reunión bilateral china-ucraniana, me acuerdo que un amigo ucraniano me preguntó qué está pasando aquí, y digo, bueno, pues los chinos se estaban presentando como eso, como la potencia constructiva que tiene el comercio como instrumento y no la guerra, y yo creo que, no sé hasta qué punto, o sea, no sé cómo van a quedar las relaciones de China y Ucrania, no sé cómo va a terminar esto, no sé en qué momento se van a posicionar, pero la perspectiva que presentaban los chinos es, nosotros vemos que hay un gran negocio en la reconstrucción de Ucrania, no queremos quedarnos fuera de ese gran negocio, entre otras cosas porque llegarán con los maletines para comprar, pues, en fin, de industria, minas o participar en el negocio. Entonces, daba la sensación de que China estaba por la labor de mantener la neutralidad y dejar las puertas abiertas a posicionarse, que por cierto ya estaba comprando tierra. Me acuerdo que en el año 2014, cuando me dediqué a repasar la situación geopolítica de Ucrania, me encontré la sorpresa de que estaban entrando fondos de inversión chinos y había un tema con las tierras y demás. O sea, que China ya estaba posicionada en Ucrania. 300.000 hectáreas, sí, sí, de una empresa china, sí. Mm. En la zona donde hoy se combate, sí. Pues entonces digo yo que aquí habría que ver si finalmente China se mantiene en esa neutralidad, pues eso le va a permitir, si China termina este conflicto y en el que no se ha posicionado decididamente a favor de Rusia en lo material, es decir, con la venta de armamento, pues eso le va a dejar en una posición que le abrirá la puerta a Ucrania. Y por cierto, vamos a ver si se produce al menos esa llamada a Zelensky, vamos a ver cómo escenifican, oye, nosotros hemos venido a Rusia, pero vamos a intentar mantener las puertas abiertas de Ucrania, demostrando que estamos dispuestos a ser constructivos y a tener un diálogo con ambas partes. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Cualquier cosa que queréis comentar, aquí estoy. Y es un placer para mí contar con dos grandes profesionales y personas como vosotros que siempre me ayudéis y colaboréis conmigo. Pues nada, ya ha sido un placer haber conocido aquí a un insigne tuitero que la verdad que he recomendado sus hilos a Ignacio. La verdad que me parece muy interesante lo que hace y ha sido genial poder hablar con él. Bueno, y el gusto es mutuo porque me parece muy interesante todo lo que dijiste, así que bueno, ahora nos seguiremos mutuamente. Pues lo dicho, pues muchas gracias y un abrazo. Un abrazo a los ambos. Gracias. Adiós. Todos.